Mi marido me dio una paliza por negarme a vivir con su amante, eres una muerta de hambre, no eres nadie sin mí, así que ahora te aguantas, me gritó. Horas después, salió para la oficina y al entrar a la sala de su jefe se quedó pálido al ver que yo. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia. Ahora sí, prepárate. Porque lo que vas a escuchar hoy, no se te va a borrar fácilmente. A veces, el grito más fuerte es el que nadie oye. Laura tenía 42 años, pero su rostro parecía cargar con varias vidas encima. Sus ojos, que un día brillaron con esperanza, ahora solo reflejaban cansancio. De esos que no se quitan con dormir. De esos que no vienen del cuerpo, sino del alma. Estaba en el suelo. El frío de la cerámica se le había metido hasta los huesos, pero lo que más le dolía no era el cuerpo. Era el hecho de que, otra vez, había sucedido. Otra vez, él le había dicho que no valía nada. Otra vez, su voz se alzaba mientras ella encogía el alma. Y esta vez, había ido más lejos. Mucho más lejos. Javier le había levantado la mano porque ella se negó a vivir con su amante. Así, sin rodeos. Se lo dijo a la cara, sin ningún tipo de pudor. Ya no puedo vivir esta doble vida. Paola se va a venir a casa. Si no te gusta, te aguantas, había dicho. Laura no gritó. Ni siquiera respondió. Solo negó con la cabeza. Y eso bastó. Sintió el primer golpe en la mejilla. El segundo, no lo recordaba. Para cuando cayó al piso, ya era solo un montón de pensamientos rotos. Su respiración entrecortada, los labios partidos, y una lágrima que no sabía si era por el dolor físico o por la vergüenza de lo que estaba permitiendo. Porque eso era lo que más le pesaba. Haberse dejado romper durante tanto tiempo. Él la miró con desprecio. Todavía jadeando. Eres una muerta de hambre. No eres nadie sin mí. Así que ahora te aguantas, le gritó. Ella solo lo miró. No hubo súplica en sus ojos. Tampoco odio. Lo que había era un vacío aterrador. Como si algo se hubiera apagado por dentro. Javier tomó su maletín, se acomodó la corbata con la calma de quien no ha hecho nada malo, y se fue rumbo a la oficina. La puerta se cerró de golpe. Y en ese instante, el silencio fue ensordecedor. Laura no se levantó enseguida. Tampoco lloró. Se quedó ahí, con el cuerpo en posición fetal, con los labios temblando, y la mente viajando a todos esos lugares donde alguna vez se sintió viva. Pensó en su hijo, Tomás, que ahora vivía en Canadá. Se fue cuando tenía 18, buscando una vida mejor. Se despidió de ella con los ojos llenos de dudas. Él sabía que algo andaba mal en casa. Lo había intuido desde pequeño, pero Laura siempre lo protegió. Siempre le dijo que no pasaba nada. Que su papá era complicado pero la amaba. ¡Qué ironía! Pensó en cómo renunció a su carrera para acompañar a Javier en su ascenso laboral. Era una de las mejores en su promoción. Psicóloga criminal, especialista en perfiles de riesgo. Irónicamente, no fue capaz de identificar que dormía junto a uno. Recordó cuando le pidió un tiempo para hacer una maestría. Y él, con esa sonrisa condescendiente, le dijo, ¿para qué? Con que mantengas la casa limpia y críes bien a Tomás, ya estás haciendo bastante. Y ella, le creyó. Pasaron años de pequeñas renuncias. Y cuando quiso darse cuenta, ya no sabía quién era. Ni qué quería. Ni siquiera que le gustaba desayunar. El dolor en la mejilla le palpitaba. Sangre seca en la comisura del labio. Se arrastró hasta la pared más cercana. Se apoyó. Respiró hondo. No por fuerza. Por necesidad. El celular comenzó a vibrar. Ella no quería contestar. Pero algo le dijo que lo hiciera. El número era desconocido. Hola. Dijo con voz quebrada. Hubo unos segundos de silencio. Luego, una voz grave, pausada, habló. Laura, ya es hora de que vuelvas a ser quien eras. Ella no dijo nada. Cerró los ojos. Esa voz le sonaba familiar. Como una parte de su pasado que había enterrado demasiado profundo. ¿Quién habla? Alguien que no ha dejado de creer en ti. Prepárate.
Vienen días difíciles, pero después de eso, vendrá tu vida de verdad. La llamada se cortó. Laura se quedó ahí, inmóvil, con el celular en la mano, sin entender si acababa de soñar, si le estaban vigilando, o si alguien de verdad la conocía más de lo que ella creía. Tardó varios minutos en poder levantarse. Le dolía todo. Pero se levantó. Como lo había hecho otras veces. Solo que esta vez, algo era distinto. Fue al baño. Se miró al espejo. Tenía un ojo amoratado. El labio reventado. Pero lo que más le impactó fue la mirada. Vacía. Gris. Y sin embargo, había una chispa. Abrió la llave. Se lavó el rostro. Dejó que el agua le limpiara un poco del dolor. Luego buscó un paño. Se secó sin mirarse más. Pasó por la cocina. Todo estaba intacto. Como si nada hubiera pasado. Como si no se hubiera derrumbado un mundo. Y entonces caminó hacia su habitación. Abrió el closet. Apartó una fila de ropa. Al fondo, detrás de una caja con papeles viejos, había un cajón secreto. Lo había mandado a hacer cuando aún tenía sueños. Cuando creía que los secretos podían guardarse para protegerse, no para ocultar quién eras. Lo abrió. Adentro, una pequeña caja de madera. La tomó con las dos manos, como si tuviera miedo de romperla. La abrió con cuidado. Dentro, una carta. Arrugada, pero intacta. Sus dedos temblaban. No la leyó. No todavía. Solo la sostuvo contra el pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a un latido. No del corazón, sino del alma. Porque esa noche no terminó con la puerta cerrándose. Esa noche recién comenzaba. Y nadie sabía lo que Laura estaba por hacer. Ni siquiera ella. Pero ya no era la misma. Y eso cambiaría todo. Laura dejó la carta sobre la cama, con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo más que papel. Esa letra temblorosa le removía un rincón del alma que había aprendido a ignorar. Cerró los ojos. Por primera vez en años, no sintió culpa por pensarse a sí misma. No pensó en Javier. No pensó en Paola. Pensó en ella. En lo que había enterrado por demasiado tiempo. Al amanecer, el aire olía a algo distinto. No era libertad. Todavía no. Pero sí era la ausencia de miedo. Se miró en el espejo mientras el sol comenzaba a iluminar su rostro golpeado. Tenía marcas, sí. Pero también una claridad en los ojos que no se había visto desde hace años. Aún así, la sensación de vacío no se iba. Había algo dentro de ella que seguía doliendo, y dolería hasta que pudiera entender cómo fue que llegó a ese punto sin notarlo. Se puso una bufanda para cubrir el moretón en el cuello y gafas oscuras. Sabía que debía salir. No por Javier. No por venganza. Sino porque su cuerpo ya no le respondía igual, y si no se atendía, algo podía irse al extremo. Pidió un taxi. No usaba su coche desde hacía meses. Javier había dicho que no hacía falta, que para qué necesitaba manejar si no tenía a dónde ir. Mientras el auto se alejaba de la casa, Laura sintió una punzada en el pecho. Como si estuviera escapando de una cárcel invisible. El conductor no hablaba. Mejor así. Al llegar al hospital, el ambiente blanco y aséptico la enfrentó con algo que no esperaba, la vergüenza. No por el golpe. Por haber permitido tanto. Caminó por el pasillo sintiéndose observada, aunque nadie la mirara realmente. Solo una mujer mayor la saludó con una sonrisa tímida. Laura respondió bajando la mirada. ¿Laura Durán? Llamó una voz dulce. Era la doctora que la atendería. Una mujer de unos 50 años, mirada penetrante, pero serena. Se llamaba Marina. Entraron a la consulta. Laura se sentó con las piernas cruzadas, intentando ocultar el temblor que sentía. Marina no dijo mucho al principio. Comenzó a revisarla con cuidado. ¿Te has golpeado con algo?, preguntó con tono neutral. Me caí en la cocina, respondió Laura sin pestañear. ¿Tienes idea de cuántas mujeres me han dicho esa frase esta semana? Marina la miró directo a los ojos. ¿Tú sabes quién eres?
Laura se quedó en silencio. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hacía esa pregunta. Y no tenía respuesta. No estoy aquí para obligarte a nada. Solo quiero que sepas que, si lo necesitas, puedo ayudarte. Lo he visto muchas veces. Sé cómo empieza, y sé cómo puede terminar. Laura tragó saliva. Pensó en su hijo. Pensó en la Laura de antes. La que creía que podía cambiar al mundo con sus palabras. La que escribía ensayos hasta la madrugada. La que soñaba con fundar un centro para víctimas de abuso psicológico. ¿Dónde quedó esa mujer? No necesito ayuda. Estoy bien, murmuró. Marina suspiró. Le entregó una receta médica y una tarjeta. A veces, lo valiente no es aguantar. Es pedir ayuda. Cuídate, Laura. Al salir del hospital, se sintió más expuesta que nunca. Como si caminar con ese secreto en la piel la volviera transparente. Decidió no volver a casa enseguida. Caminó por la avenida, sin rumbo. Cada paso le dolía. Pero más le dolía aceptar que había normalizado lo inaceptable. Al doblar una esquina, escuchó una voz que no esperaba. Laura. Era Clara, su vecina. De esas que siempre saludaban con amabilidad forzada, con el café en la mano y el teléfono en la otra. Clara ahora la miraba con una mezcla de sorpresa y ternura. Estás pálida. ¿Estás bien? Solo necesitaba aire. ¿Y Javier? Preguntó con tono curioso. En la oficina, dijo Laura, sin más. Clara la observó por unos segundos. Tú no eras así antes. Yo me acuerdo de ti, cuando recién se mudaron. Eras distinta. Fuerte. Siempre sonriendo. Había algo en ti que, no sé, brillaba. Laura intentó sonreír. No pudo. Todo cambia. No todo debería. Clara se acercó un poco más. No tienes que decirme nada, pero si alguna vez necesitas algo, yo estoy. Ese yo estoy le sonó más verdadero que cualquier cosa que Javier le hubiera dicho en los últimos 10 años. Laura agradeció en silencio. Siguió caminando. Pero algo la hizo detenerse. Un auto negro, estacionado a unos metros, con los vidrios polarizados. No era del vecindario. No lo había visto antes. Y lo peor, sentía que ya lo había visto. Se dio la vuelta. Caminó en dirección contraria. Cada paso, más rápido. No miró atrás. Su respiración se volvió inestable. Entró a una cafetería. Se sentó junto a la ventana, mirando el coche. 10 minutos después, ya no estaba. No sabía si era Javier. No sabía si estaba paranoica. Pero sabía que algo no estaba bien. Mientras tanto, Javier, en su oficina, bebía un whisky con hielo a media mañana. La reunión había terminado. El negocio estaba casi cerrado. Su asistente entró con una sonrisa. La señorita Paola está aquí. Hazla pasar. Paola entró con ese andar que parecía más actuación que naturalidad. Tacones de aguja, perfume fuerte. Le dio un beso en la mejilla. ¿Cómo está mi hombre poderoso? Cansado, respondió él, secamente. Paola se sentó frente a él, cruzando las piernas con elegancia. ¿Ya le dijiste a tu mujercita que voy a mudarme contigo? Se niega. Pues hazla firmar. O hazla desaparecer, dijo Paola, con un tono entre broma y amenaza. Javier la miró, incómodo. Y no hables así. ¿Por qué no? Tú y yo sabemos que ya no pinta nada en tu vida. Está rota. Lo único que sabe hacer es llorar. Te recuerdo que es la madre de mi hijo. ¿Qué? Tú también eres padre, y mira cómo vives, dijo Paola, levantándose. No me hagas perder el tiempo, Javier. Si no vas a cumplir, dímelo ya. Él la observó. Paola no era solo una amante. Era una presión constante. Y tenía información. Más de la que debía. De regreso en casa, Laura se sentó frente al espejo de su habitación. Encendió la lámpara pequeña y comenzó a revisar papeles viejos. Certificados, títulos, una agenda con anotaciones de cuando daba clases, fotos de su hijo cuando era pequeño.
Se detuvo en una página. Ahí estaba su plan de tesis. Análisis del silencio emocional en mujeres víctimas de manipulación afectiva. Cerró la libreta. Se miró al espejo. Las palabras salieron solas. ¿Qué hiciste contigo, Laura? ¿Dónde te perdiste? No lloró. Ya no. Solo respiró hondo y se dijo en voz baja. Ya no más. Tomó su celular. Abrió la agenda. Dudó. Luego marcó. Hola. Y dijo una voz del otro lado. Laura tragó saliva. Estoy lista. Pero esta vez, no voy a perdonar. Hubo un silencio. Y luego, la respuesta. Entonces prepárate para volver a ser peligrosa. Laura cerró los ojos. No tenía idea de lo que eso significaba. Pero sí sabía una cosa. Ya no tenía nada que perder. Y eso, la volvía más fuerte que nunca. Esa frase resonaba en la cabeza de Laura mientras salía del edificio con la espalda recta y los labios cerrados como un pacto sagrado. La llamada que acababa de hacer no fue impulsiva. Había estado esperando el momento durante años. Lo que seguía no era una venganza. Era una reconfiguración completa de su vida. O al menos, eso intentaba repetirse para no caer en el miedo que aún le respiraba en la nuca. Al llegar a casa, notó que el auto negro ya no estaba. Miró a ambos lados de la calle antes de cruzar. Su cuerpo aún actuaba con reflejos de cautela. La violencia deja huellas que el tiempo no borra del todo. Pero sus pasos, aunque lentos, eran seguros. Entró. Cerró con llave. Fue directo al estudio, una habitación pequeña que Javier jamás había tocado porque la consideraba inútil. Ahí, detrás de una estantería, Laura tenía archivadores con documentos que había guardado desde hacía años. Estados de cuenta, facturas sospechosas, copias de correos. Ella había aprendido a escanear todo con detalle, incluso cuando fingía no entender las finanzas de la casa. Se sentó en el suelo. Comenzó a revisar. Unos papeles la hicieron fruncir el ceño. Transferencias bancarias a una cuenta en Panamá, realizadas por la empresa de Javier, con firmas digitales de directivos que ya no trabajaban ahí. Eso no era solo irregularidad. Eso era delito. Y lo sabía. Porque había estudiado lo suficiente para entender que esas cosas no eran errores contables. Eran secretos. Esa noche no durmió. Clasificó, ordenó, marcó documentos. Cada carpeta era un pedazo de una historia que él había tratado de enterrar. Pero Laura no iba a permitir que quedara en la sombra. Al día siguiente, tomó una carpeta negra, se vistió con un traje sobrio y salió con la cabeza en alto. Llamó un taxi. No iba a ningún lugar común. Iba a una entrevista en una oficina ubicada en el centro financiero de la ciudad. La había contactado la misma persona que le hizo la llamada enigmática. Al llegar, una recepcionista le pidió que esperara. El lugar no tenía el nombre de ninguna empresa visible. Solo paredes grises y cristales polarizados. Después de unos minutos, la puerta se abrió. Laura Durán, ¿verdad? Pase, por favor. Dentro, una mujer mayor la esperaba. Tenía el cabello blanco recogido en un moño bajo, vestía un conjunto oscuro, y sus ojos brillaban con inteligencia. Se levantó para estrecharle la mano. Soy Teresa Márquez. Nos conocimos hace muchos años. Cuando diste aquella ponencia en el Congreso de Psicología Criminal. Aún recuerdo tus palabras. Laura no podía creerlo. Teresa había sido una jueza reconocida, retirada hace tiempo. Era una de las mujeres más respetadas en los círculos legales del país. No sabía que usted estaba detrás de esto, dijo Laura, con un nudo en la garganta. Y siempre supe que algún día ibas a necesitar volver. Te perdimos por años, Laura. Pero no porque no fueras capaz. Sino porque alguien te hizo creer que no lo eras. Estoy aquí para ayudarte. Pero no por lástima. Lo haré porque aún puedes marcar una diferencia. Laura le entregó la carpeta. Teresa la revisó en silencio. Asintió con lentitud. Esto es serio. Esto puede hundir a más de una persona. No quiero venganza. Quiero justicia. No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. Entonces necesitas más que pruebas.
necesitas una red que te respalde. Y esa red existe, pero solo si estás dispuesta a arriesgar. Laura sostuvo su mirada. Estoy lista. La conversación duró casi una hora. Al salir, Laura sintió por primera vez en años que no estaba sola. Caminó por la calle con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad, pero sí una forma distinta de esperanza. Como si por fin el aire le llegara a los pulmones completos. Al llegar a casa, encontró a Clara regando las plantas en la entrada. Le sonrió con una calidez distinta. ¿Saliste? ¡Qué bien! Te ves distinta, comentó Clara, con voz suave. Estoy intentando recuperar cosas que había perdido. ¿Te puedo decir algo? Laura asintió. Durante mucho tiempo, escuché cosas desde mi ventana. Gritos. Golpes. Llanto. Y no hice nada. Me decía que no era asunto mío. Que tú sabías lo que hacías. Pero en el fondo, me fallé a mí misma. Y a ti. Porque si fuera yo, también querría que alguien hiciera algo. Laura no esperaba eso. Se quedó en silencio. No busco que me perdones. Solo quiero que sepas que, si necesitas algo, aunque sea compañía, café o silencio, puedes tocar mi puerta. Y gracias, Clara, respondió Laura, con la voz cargada de emociones. Al caer la noche, revisó su correo. Un mensaje nuevo, sin remitente visible. Solo decía, avanza. El terreno es tuyo. El misterio detrás de esa red de apoyo la tenía inquieta, pero también la motivaba. Algo se estaba tejiendo detrás de bambalinas, y esta vez, no era Javier quien movía los hilos. En otro punto de la ciudad, Javier cenaba con Paola en un restaurante elegante. Reían como si fueran una pareja establecida, como si no tuvieran nada que ocultar. ¿Cuándo vas a dejarla, Javier?, preguntó Paola, jugueteando con su copa de vino. Cuando cierre el contrato con los italianos. Si lo hago antes, la casa se parte, y necesito esa propiedad limpia. No quiero complicaciones. ¿Y si no cierra? Él lo cerrará. Ya les ofrecí lo que querían. Y tengo respaldo. Solo necesito unas semanas más. Laura no va a firmar fácilmente. Esa mujer tiene orgullo. Laura tiene miedo. Y mientras tenga miedo, la puedo controlar. Paola se rió. Pero sus ojos no mostraban diversión. ¿Y si un día deja de tenerlo? Javier la miró, serio. Entonces la destruyo. Lo dijo sin dudar. Como quien lanza un vaso vacío al suelo sin pensar en los fragmentos. Al día siguiente, Laura asistió a una reunión. No sabía exactamente con quién se encontraría, pero recibió una dirección y un nombre, Emilio Rivas. Al llegar, la sala de juntas estaba semi vacía. Un hombre alto, de cabello oscuro, traje impecable, la recibió con una sonrisa cordial. Tenía la calma de alguien que estaba acostumbrado a tratar con fuego. Laura, bienvenida. Me han hablado muy bien de ti. Espero que no exageren. Te aseguro que no. Teresa me envió tus documentos. Hay un caso aquí. Pero no solo eso. Hay un potencial. ¿Qué clase de potencial? Y digamos que necesitamos a alguien como tú para liderar un proyecto muy delicado. Alguien que entienda los mecanismos del abuso estructural, y que sepa detectar fraudes desde su raíz emocional. No solo legal. ¿Y qué papel tendría yo? Y serías el rostro. La voz. Y la mente. Laura tragó saliva. No estaba segura de si era un halago o una trampa. ¿Y por qué yo? Porque tú sabes lo que es vivir el fuego por dentro. Y no cualquiera sobrevive a eso. La conversación se interrumpió por un mensaje urgente que Emilio recibió. Le pidió disculpas y salió de la sala por unos minutos. Laura se quedó sola. Miró la sala. Era amplia, elegante, con una pared cubierta de diplomas y reconocimientos. Se sentía extraña ahí. Pero no incómoda. Solo ajena. Como si aún estuviera aterrizando en una vida que le había sido negada durante mucho tiempo. Una mujer entró a la sala. Tenía el cabello rubio platinado, labios muy pintados y una presencia dominante. Miró a Laura con extrañeza.
¿Tú eres la candidata nueva? Sí. ¿Y tú? Paola. Trabajo con algunos de los socios. Solo pasaba a recoger unos documentos. Ambas se quedaron mirándose. El ambiente se volvió espeso. Laura sabía quién era. Y sospechaba que Paola también la había reconocido. Pero ninguna lo dijo. «Qué coincidencia», dijo Paola, al salir. «El mundo es muy pequeño». Laura no respondió. Solo sonrió con frialdad. Horas después, Javier entró a la sala de juntas de su empresa para una reunión clave. Caminó confiado, con la mirada fija en su teléfono. Saludó a algunos colegas. Cuando levantó la vista, algo cambió en su rostro. Sus pasos se detuvieron. El silencio en la sala era denso. Una voz anunció: «Permítame presentarle a nuestra nueva directora legal». Javier giró lentamente la cabeza hacia la figura sentada al fondo de la mesa. Su rostro cambió de color. Y su mandíbula comenzó a tensarse. Lo que vio ahí no lo esperaba. Y nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Javier no movió ni un músculo. Estaba de pie, con la vista clavada en el fondo de la sala. El sudor comenzó a acumularse en su nuca, aunque el aire acondicionado estaba en su punto más frío. En la cabecera de la mesa, sentada con una carpeta de cuero, expresión serena y postura recta, estaba ella. Laura. Vestía un traje gris oscuro que le marcaba las líneas del cuello con elegancia. El cabello suelto, los labios apenas pintados, y esa mirada que ya no se escondía de nadie. Era ella, sí, pero no la que él conocía. Esa mujer no era la que suplicaba silencio. No era la que bajaba la cabeza para evitar una discusión. No era la que se perdía en sí misma en una cocina fría. Esa mujer era otra. Y eso lo aterraba. La voz del presidente de la empresa interrumpió el nudo que le apretaba la garganta. «Y Javier, te presento a nuestra nueva asesora legal independiente». Fue seleccionada por recomendación directa de la jueza Teresa Márquez. Su experiencia en temas de análisis de riesgo, ética corporativa y lavado de activos es justo lo que necesitamos. Laura Durán. Su hoja de vida habla por sí sola. Javier sintió que las paredes se estrechaban. Laura solo lo miró. No hubo sonrisa. No hubo rabia. Solo una pausa en el tiempo que decía más que cualquier palabra. «Encantada», dijo Laura, en voz firme, extendiendo la mano. Javier, incapaz de negar el gesto, la tomó con torpeza. Su piel estaba fría. ¿O era la suya? Ya no lo sabía. Solo quería salir de ahí. Durante la reunión, no pudo concentrarse. Laura intervenía con elegancia quirúrgica. Hacía preguntas precisas. Opinaba sin titubeos. Llevaba anotaciones. Parecía llevar meses en ese lugar, no minutos. Algunos directivos ya hablaban de ella con admiración. La palabra solvente comenzó a flotar en el aire cada vez que abría la boca. Y Javier solo la miraba, sintiendo que algo dentro de él se desmoronaba a paso lento pero imparable. Al finalizar, se acercó. ¿Podemos hablar?, preguntó él, sin mirarla a los ojos. Claro, dijo Laura, sin detenerse. Pero no aquí. Ambos caminaron hacia una sala lateral. Nadie los siguió. Nadie sospechó. Nadie sabía que estaban frente a algo mucho más grande que una reunión de empresa. Una vez a solas, Javier cerró la puerta con fuerza. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, Laura lo miró sin pestañear. Trabajando. Esto es una provocación. ¿Y qué te hace pensar que tú eres el centro de mi mundo? Tú no puedes estar aquí. Esto es mi terreno. Laura se acercó un paso. Solo uno. No, Javier. Este era tu terreno. Ahora es el mío. Y te voy a decir algo más. No soy la misma. Ahora, soy tu peor error. Javier tragó saliva. Quiso responder algo, pero las palabras no salieron. Te lo sabes, ¿verdad?, dijo ella. Sabes que tengo todo. Papeles, transferencias, grabaciones. Sabes que durante años fuiste descuidado porque pensaste que yo no miraba. Pero miré. Cada centímetro. Cada mentira.
Cada firma. Javier apretó los dientes. ¿Qué quieres? Quiero justicia. No tu ruina. Eso ya te la estás fabricando tú solo. Laura salió de la sala sin mirar atrás. Javier se dejó caer sobre una silla. No estaba preparado para ese nivel de control. Y mucho menos de parte de ella. Esa noche, en su departamento, Laura revisaba nuevos documentos. Emilio, su contacto directo en la empresa, le había entregado archivos que confirmaban que Javier estaba vinculado con una serie de operaciones sospechosas, disfrazadas de pagos a proveedores inexistentes. Encendió una grabadora. Comenzó a grabar su propia voz. Caso Durán, día 1. Revisión de movimientos bancarios entre los años 2017 y 2022. Posibles desvíos fiscales. Confirmado uso de sociedades pantalla. Lista de cómplices potenciales, en análisis. Afuera, el viento soplaba fuerte. Pero Laura ya no se dejaba arrastrar por los ruidos externos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Javier bebía solo. En su departamento de soltero, donde guardaba los recuerdos que Laura nunca vio. Paola le había escrito más de 10 veces. No respondió. No quería verla. No todavía. Ella también se estaba volviendo un problema. Fue entonces cuando notó el sobre en la mesa. No lo había visto antes. Blanco, sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja impresa. Una sola frase. Esto es solo el principio. No subestimes a una mujer que ya lo perdió todo. No había firma. Solo el olor leve a perfume que le resultaba familiar. Al día siguiente, Laura caminaba rumbo a su oficina cuando sintió una presencia detrás. El mismo auto negro. Lo reconoció al instante. No aceleró. No se asustó. Se giró. El vehículo se detuvo. Las ventanas no bajaron. Laura se quedó quieta. Entonces, una puerta se abrió. De él bajó una mujer. Rubia. Con gafas oscuras. Paola. Necesitamos hablar, dijo, con ese tono teatral que siempre usaba. Laura la observó. No respondió. No lo sabías, ¿verdad? Que yo era amiga tuya antes de ser su amante. No. No lo sabía. Pero ahora entiendo muchas cosas. Al principio solo lo escuchaba. Me contaba cosas de ti. Me decía que estabas loca, que eras inestable, que tenías ideas de persecución. Me pidió que me acercara a ti, que te hiciera hablar. ¿Y lo hiciste? Sí. Pero después fue distinto. Me enamoré de él. Como una tonta. Dejé de espiarte. Me enfoqué solo en él. Me creí importante. Eras una pieza más. Y tú eras la amenaza. Siempre hablaba de ti como si fueras una bomba de tiempo. Ahora entiendo por qué. Laura no dijo nada. Caminó hacia ella. Se detuvo a pocos centímetros. Y no eres la víctima, Paola. Tú también participaste en mi destrucción. No vengas a buscar redención. Y no la busco. Solo te advierto. Él no va a quedarse quieto. Tampoco yo. Paola subió al coche. Laura la vio alejarse. Esa noche, Clara golpeó la puerta de Laura. Traía una caja con galletas. Hice esto por si no has comido nada. Siempre te olvidas de ti cuando estás enfocada. Laura sonrió por primera vez en días. Y gracias, Clara. Pasa. Se sentaron en la cocina. El auto negro volvió. Hoy se bajó una mujer. ¿Es amiga tuya? Él lo fue. Luego se convirtió en parte del juego. ¿No tienes miedo? Laura miró su taza. Luego la levantó. Lo tuve durante años. El miedo me paralizó. Me convirtió en sombra. Me quitó a mi hijo, a mi vida, a mí misma. Ahora, si algo me pasa, al menos sabrán la verdad. ¿Y si es peligroso? Entonces, que lo sea. Porque no voy a volver a esconderme. Nunca más. Esa noche, Laura encontró en su buzón una segunda nota. Esta vez, con un sobre adicional. Adentro,
un viejo USB. Lo conectó. Había una grabación. Javier, hablando con alguien. Ella tiene cosas. Si habla, la callo. No me importa cómo. Laura pausó el video. Respiró hondo. Era la prueba que necesitaba para confirmar que él no solo era un mentiroso. Era una amenaza. Envió el archivo a Emilio. Asunto, respaldo. Al día siguiente, Javier asistió a otra reunión. Esta vez más tensa. Laura ya había comenzado a exponer irregularidades en ciertos departamentos. No lo hacía directo. Solo preguntas. Observaciones. Pequeñas grietas que anunciaban una demolición inminente. Mientras él intentaba mantener el control, su teléfono vibró. Un mensaje sin número identificado. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre ella? Ahora te escuchamos todos. Javier cerró los ojos. Comenzó a sudar. Su mundo, poco a poco, se deshacía. Laura, en silencio, abrió una nueva carpeta en su computadora. Nombre, fase 2. Porque apenas estaba comenzando. Y lo peor para él, lo más doloroso, aún no llegaba. El momento en que entendería que su mayor error no fue haberla traicionado. Su error fue haber creído que ella no volvería. Porque volvió. Pero no como la mujer que él recordaba, callada, complaciente, rota por dentro. Esta nueva versión de Laura caminaba firme, hablaba sin miedo, y cada paso que daba parecía una estrategia en movimiento. No había titubeos. Solo decisiones. Javier lo sabía. Lo sentía en el aire. Y por eso, intentó lo que siempre había hecho cuando algo se salía de su control, manipular desde las sombras. Esa misma mañana, había solicitado una reunión con el presidente de la empresa. Un encuentro informal, dijo. Nada grave. Una conversación rápida entre colegas. Pero su tono ya no era el de antes. Estaba más contenido. Más calculado. El presidente lo recibió con amabilidad. Como siempre. Aunque sus ojos mostraban un brillo distinto. Cautela. Quería comentarte algo, dijo Javier, cruzando las piernas y fingiendo comodidad. Me preocupa la presencia de Laura en la empresa. ¿Por qué? Su historial emocional. Todos sabemos por lo que ha pasado. No estoy cuestionando su capacidad, claro que no. Pero hay decisiones delicadas en juego. Datos internos. Contratos. Quizá no sea el mejor momento para tenerla tan involucrada. El presidente lo observó en silencio. ¿Hay algo que quieras decirme directamente, Javier? Me preocupa que su presencia pueda afectar la confidencialidad de ciertos proyectos. ¿Y tú crees que yo colocaría a alguien sin antes investigarla? Preguntó el presidente, con voz calmada. Laura está aquí por recomendación directa de una jueza federal. Su experiencia supera a la de muchos de nosotros. Claro, pero... Y no hay peros. Lo que me preocupa, Javier, es que tú no puedas trabajar con ella. Porque si ese es el caso, quizá debamos evaluar quién representa una amenaza real. Javier sintió el golpe sin que nadie levantara la voz. Se levantó. Murmuró una excusa y salió de la oficina con el pulso acelerado. Todo lo que solía funcionar, ya no funcionaba. Y lo peor, su máscara se estaba resquebrajando. Mientras tanto, Laura había recibido una visita inesperada. Emilia, una joven periodista de investigación, la esperaba en una cafetería discreta, con un portátil y una libreta repleta de nombres. Gracias por venir, dijo Emilia al verla. Sé que no es fácil dar este paso. Estoy acostumbrada a dar pasos difíciles, respondió Laura, tomando asiento. Emilia sacó una carpeta. Estos documentos son públicos, pero no cualquiera sabe interpretarlos. Lo que encontré cruza tus pruebas con datos del Ministerio de Hacienda. Hay coincidencias. Pagos inflados. Proveedores fantasmas. Firmas digitales manipuladas. Todo lleva a un solo nombre. Javier. Y 2 socios suyos. Pero él es el común denominador. Laura revisó los documentos. Nada de eso la sorprendía. Solo le dolía confirmar lo que por tanto tiempo había querido negar. ¿Estás dispuesta a que esto se haga público? Lo estaré.
Pero antes necesito asegurarme de tenerlo todo. Si lo voy a desenmascarar, será con pruebas, no con conjeturas. Hay algo más, agregó Emilia. Paola. Ella figura como receptora de pagos por asesorías que nunca existieron. El dinero llegó a su cuenta. Directo. Laura levantó la vista. ¿Ella está implicada en los desvíos? Sí. Y no solo eso. Hice algunas llamadas a contactos en empresas rivales. Paola aparece en una lista confidencial de informantes. Vendió datos internos. Información sobre licitaciones, presupuestos, estrategias. Lo hizo mientras mantenía su relación con Javier. Laura sintió una mezcla de indignación y desprecio. Esa mujer no solo había sido su sombra. Había sido parte activa en la destrucción de su entorno. Esa noche, mientras organizaba los nuevos archivos, Clara la visitó. Llevaba una expresión tensa. «Si necesito hablar contigo», dijo, entrando sin esperar invitación. Laura cerró la carpeta y se giró. ¿Qué pasa? Algo que nunca te dije. Pero que ya no puedo guardar. Laura se sentó. Clara permaneció de pie. Hace años. Javier me acosó. No sé si esa sea la palabra exacta, pero lo intentó. Varias veces. Me hacía comentarios fuera de lugar, me tocaba el brazo, el hombro. Un día me acorraló en la entrada de mi casa. Me dijo que si hablaba, nadie me creería. Que tú lo defenderías. Laura se llevó la mano a la boca. Sintió que algo en su estómago se revolvía. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque no confiaba en ti. Estabas demasiado metida en él. Parecías ciega. Pero ahora veo que tú también eras una víctima. Laura se acercó. Y no más silencio, Clara. No por ti. No por mí. No por nadie. Esto tiene que parar. Clara asintió. Por primera vez, parecía ligera. Como si al soltar esa verdad, pudiera respirar más profundo. Más tarde, mientras revisaba unos archivos antiguos, Laura encontró una grabadora olvidada en el fondo de un cajón. La encendió. Había varias notas de voz. Todas de hace años. Algunas eran ideas para proyectos, otras simples recordatorios. Pero una llamó su atención. La voz de su hijo. Mamá, sé que estás triste. Que no dices todo lo que pasa. Pero yo lo veo. Lo veo desde siempre. Quiero que sepas que no tienes que quedarte ahí. Yo quiero que seas feliz. Aunque no sea conmigo. Aunque estés lejos. Solo prométeme que no vas a dejar de ser tú. Laura cerró los ojos. Las lágrimas salieron sin pedir permiso. Pero no eran las de antes. Estas no venían del miedo. Venían de la verdad. De esa verdad que su hijo había visto mucho antes que ella. Lloró. Sin culpa. Sin esconderse. Como quien limpia su alma desde dentro. A la mañana siguiente, recibió una notificación. Había llegado un paquete a su nombre. Lo recogió en recepción. Una caja pequeña. Sin remitente. Subió a su oficina, cerró la puerta y la abrió. Adentro, un USB. Uno diferente. Con una etiqueta. Solo un número, 03. Lo conectó. El archivo era un video. Javier, en una habitación con poca luz. Hablaba con alguien fuera de cámara. Su voz era baja, pero clara. Ella sabe cosas. Y está empezando a moverse. No va a detenerse. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó la voz oculta. Si ella habla, la desaparezco. Silencio. ¿Te estás dispuesto a llegar a ese punto? No tengo otra opción. Laura sintió que el corazón le latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus pensamientos. Pausó el video. Retrocedió. Volvió a escucharlo. No había dudas. Era él. Y hablaba de ella. Pero, ¿quién era la otra persona? Sacó el USB, lo guardó en una caja fuerte. Encendió su grabadora personal. Día 10. Javier admite intenciones de eliminar testigo. Se usará como evidencia si algo me ocurre.
La cámara de su portátil seguía encendida. Se miró un instante en la pantalla. La mujer que le devolvía la mirada no era una sobreviviente. Era una estratega. Y estaba en control. No sabía cuántos días más tendría para actuar antes de que él hiciera algo irreversible. Pero ya no le importaba. Porque ahora tenía todo lo que necesitaba. Y en esta partida, quien había vivido bajo el poder del monstruo, era la única que sabía cómo destruir su máscara. Desde adentro. Y sin piedad. Laura no necesitaba venganza. Lo que deseaba era mucho más afilado. Quería que la verdad se escuchara en voz alta, sin posibilidad de que fuera negada o escondida. Sabía que el silencio había sido su prisión durante demasiados años. Ahora, lo único que no se iba a permitir era callar. El día que convocó la conferencia interna, lo hizo sin previo aviso. Usó su poder como asesora legal para organizar un encuentro urgente con el comité directivo, varios jefes de departamento y miembros clave de la junta. En la invitación solo escribió 3 palabras: cumplimiento, ética, verdad. Cuando entró al salón, nadie lo vio venir. Todos esperaban una exposición técnica. Pero Laura estaba vestida de blanco. Había algo simbólico en eso. Algo que no necesitaba explicación. Colocó un archivador sobre la mesa. Lo abrió. Las hojas estaban marcadas con nombres, fechas y cifras. Habló con calma. Durante los últimos meses he recibido reportes internos que indican patrones de comportamiento irregular en distintos niveles de esta empresa. Hoy, presento las pruebas. Una de las ejecutivas intentó interrumpirla, pero Laura levantó la mano y continuó. Aquí hay pruebas documentadas de pagos duplicados, contratos sin licitación y empleados que fueron despedidos tras denunciar maltrato. No mencionaré nombres. Porque hoy no se trata de un juicio. Se trata de un principio: la verdad no necesita permiso para ser dicha. Algunos directivos bajaron la vista. Otros comenzaron a sudar. He iniciado los procesos legales correspondientes. Este informe será entregado a las autoridades en las próximas horas. El que quiera sumarse a una investigación transparente, está a tiempo. El que no, ya tomó su decisión. El salón se quedó en un silencio helado. Laura cerró el archivador, lo dejó sobre la mesa y se marchó sin mirar atrás. Horas más tarde, en una oficina del piso superior, Javier observaba desde la ventana. No entendía cómo había perdido el control tan rápido. Su mundo, tan cuidadosamente construido, se estaba deshaciendo como papel mojado. Y sabía que no podía detenerla. No sin ensuciarse. No sin arriesgarlo todo. Fue entonces cuando pensó en Paola. La buscó. Le envió un mensaje. Ella respondió con un emoji neutro. Frialdad. Insatisfacción. Había estado distante desde que Laura apareció en la empresa. Como si hubiera comenzado a dudar de todo. La citó en su apartamento. Ella llegó con sus gafas oscuras, el cabello recogido y una expresión que mezclaba tensión con rabia contenida. ¿Y qué quieres, Javier? Tú y yo tenemos que detenerla. ¿Detenerla? ¿A Laura? Va a destruirnos a todos. ¿Y por qué crees que yo estaría de tu lado? Javier intentó acercarse, pero Paola retrocedió. Porque tú también estás implicada. Si ella habla, tú también caes. Tú me usaste, dijo Paola. Me hiciste creer que ella era el problema. Me hiciste espiarla, manipularla, acercarme a ella como una amiga. Pero mientras yo hacía eso, tú me mentías también. Me prometiste un lugar a tu lado. ¿Y qué hiciste? Me mandaste al fuego. Javier frunció el ceño. Tú sabías en lo que te metías. No, Javier. Yo creí en ti. Y ahora entiendo que tú no sabes amar. Solo sabes usar a la gente. Ella salió del apartamento sin decir más. Y él se quedó ahí, solo, sintiendo por primera vez el verdadero significado del aislamiento. Ya nadie lo defendía. Nadie lo protegía. Mientras tanto, Laura caminaba con paso firme por los pasillos de la empresa. Las miradas eran distintas. Algunas con respeto. Otras con temor. Ya no era invisible. Ya no era la esposa de nadie. Era Laura Durán. Y su nombre volvía a tener peso. Esa noche,
Clara la esperó en la entrada con 2 tazas de té. Se sentaron en el jardín, bajo la luz tenue de la farola. «¿O lo hiciste?», dijo Clara. «Aún falta lo más difícil». «¿Tienes miedo?». Laura la miró en silencio. Luego negó con la cabeza. «El miedo ya no me paraliza. Solo me avisa que estoy cerca del borde. Pero esta vez, no voy a retroceder». «¿Sabes algo?». Clara apretó la taza con las 2 manos. «Siempre creí que ser fuerte era aguantar. Pero ahora veo que ser fuerte es levantarse. Aunque te tiemble todo. No somos débiles, Laura. Solo estábamos dormidas». Laura respiró hondo. Las palabras de Clara calaron hondo. No por lo que decían, sino porque venían de alguien que, como ella, había vivido a media luz durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, la historia comenzó a circular en medios digitales. Una periodista anónima, que no era otra que Emilia, publicó un informe titulado Cuando el silencio se rompe. En él, se hablaba de una empresa poderosa, acusaciones internas, filtraciones de contratos, casos de acoso laboral, desvío de fondos y complicidades ocultas. No mencionaba nombres. Pero para quienes estaban dentro, todo era reconocible. La policía económica solicitó acceso a los libros contables de la empresa. Un juez autorizó la inspección. Javier recibió la notificación mientras estaba en una reunión. Su rostro palideció. No por culpa. Por pánico. Laura no dijo nada. Solo sonrió. Pequeño. Apenas un gesto. Pero suficiente. Esa noche, en su casa, recibió una llamada de videollamada. Era su hijo. «Hola, mamá». «Hola, mi amor». La voz de Tomás la sacudió. Estaba más adulto. Más sereno. «Vi las noticias. Vi lo que estás haciendo». Laura no sabía qué decir. «Estoy orgulloso de ti». Una lágrima le cayó por la mejilla. «Perdón por no haberte contado todo. No quería que me vieras así. Y siempre te vi. Aunque no dijeras nada. Pero ahora te veo entera. Y eso me llena el pecho». Hablaron largo. De cosas viejas, de heridas pasadas, de sueños que aún quedaban por cumplir. «Volveré pronto», dijo Tomás. «Y esta vez, vamos a empezar de nuevo». Al cortar la llamada, Laura sintió una paz que no recordaba. Pero duró poco. Alguien dejó un sobre bajo su puerta. Adentro, una nota escrita con tinta negra. «Hay verdades que deberían quedarse enterradas». No tenía firma. Los días siguientes, Laura recibió mensajes extraños. Algunos correos sin remitente. Llamadas en silencio. El auto negro volvió a aparecer. Esta vez, más cerca. Más insistente. Clara también comenzó a preocuparse. Acompañaba a Laura siempre que podía. Pero Laura no cedía. «No voy a parar. Si quieren asustarme, llegaron tarde». La noche antes de presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, Laura preparó todos los documentos en 3 carpetas. Una para la Fiscalía. Otra para la prensa. Y una última para su abogado, Emilio. Esa madrugada, Clara se despertó sobresaltada. La luz de la casa de Laura estaba encendida. Pero la puerta, abierta. Cruzó corriendo la calle. Gritó su nombre. Nadie respondió. Entró. Todo estaba en orden. La taza de té sobre la mesa. El portátil abierto. Las carpetas intactas. Pero Laura no estaba. Llamó a su teléfono. Sonaba dentro de la casa. No había señales de violencia. No había caos. Solo ausencia. La policía llegó horas después. Iniciaron una búsqueda. Nadie tenía respuestas. Las cámaras de seguridad no mostraban salidas. Solo oscuridad. La ciudad se congeló. Los medios comenzaron a especular. ¿Se había ido? ¿Había sido silenciada? Todos tenían una teoría. Pero la única verdad era esta. Laura había desaparecido. A un paso de hacerlo todo público. Y el silencio volvía a gritar. La noticia se esparció en cuestión de horas.
Desaparece Laura Durán, asesora legal que denunció corrupción y acoso en corporación multinacional. El titular apareció en los periódicos, en canales digitales, en noticieros nocturnos y en portales que nunca antes habían hablado de justicia social. Las redes ardieron. Algunos hablaban de secuestro. Otros de fuga. Había quienes la acusaban de exagerada, y quienes lloraban su ausencia como si se tratara de una hermana. Pero quienes realmente la conocían sabían que algo no encajaba. Clara fue la primera en alzar la voz. Se paró frente a la casa de Laura con un cartel hecho a mano que decía: ella no está sola. No más silencio. A las pocas horas, otras mujeres del vecindario se unieron. Mujeres que, como Laura, habían aprendido a vivir con la boca cerrada y el corazón lleno de miedo. Al día siguiente, un grupo de periodistas se presentó en la puerta de la empresa. Querían hablar con el presidente, con los jefes, con cualquiera. Nadie dio respuestas claras. Javier no asistió a trabajar. Estaba encerrado en su departamento, con las persianas cerradas y el teléfono sin batería. Le temblaban las manos. Había destruido demasiadas cosas para tener el control, y ahora, todo se le escapaba como agua entre los dedos. Cuando Paola llegó a verlo, no la dejó entrar. No puedo hablar ahora, dijo desde el otro lado de la puerta. Y ya es tarde para eso, Javier. ¿Qué quieres? Vengo a cerrar esto. Porque estoy cansada de fingir que no me duele. Y no necesito tus discursos. No. Lo que necesitas es un abogado. Paola se fue sin más. Minutos después, se presentó en la fiscalía con una carpeta en la mano. Contenía documentos clave. Transacciones, correos impresos, firmas digitalizadas. Todo con fechas que coincidían con los reportes que Laura había entregado en su momento. La fiscal que la recibió le pidió que se quedara para declarar. Paola aceptó. Lo hizo sin titubear. Como si, por fin, supiera en qué lugar debía estar. El video del USB que Laura había guardado como su carta más poderosa se filtró misteriosamente esa misma tarde. Alguien lo subió a una plataforma abierta. En menos de 10 minutos ya había miles de visualizaciones. La voz de Javier, clara y sin filtro, diciendo: si ella habla, la desaparezco, se convirtió en el eco de todo un país que exigía explicaciones. La presión mediática fue tan fuerte que la policía tuvo que actuar. Javier fue citado a declarar. Llegó con traje oscuro, gafas, y una expresión de calma fingida. Negó todo. Dijo que el video había sido manipulado. Que Laura tenía problemas psicológicos. Que la empresa quería deshacerse de él porque era demasiado exigente. Que todo era un montaje. Pero nadie le creyó. Mientras tanto, en un punto desconocido, Laura observaba todo desde una pequeña cabaña en la costa. La ventana abierta. El viento salado entrando. En sus manos, una libreta con anotaciones. Había decidido desaparecer por unas horas. No por miedo, sino por estrategia. Quería que el mundo viera lo que pasaba cuando una verdad se quedaba sin su dueña. Que observaran con los ojos bien abiertos cómo reaccionaban frente al vacío. Esa mañana, al ver la protesta frente al juzgado y los titulares con su rostro, supo que era hora. Vistió un conjunto beige. Pelo recogido. Sin maquillaje. Sin adornos. Se bajó del auto a las puertas del tribunal y comenzó a caminar. Nadie le esperaba. Todos miraban hacia otro lado. Hasta que la vieron. Clara fue la primera en reconocerla. Corrió hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. «Estás viva». «Estoy más viva que nunca», respondió Laura, abrazándola. Los fotógrafos no tardaron en rodearla. Algunos intentaron gritar preguntas. Ella no respondió. Solo siguió caminando. Paso firme. Sin detenerse. Sin miedo. La audiencia fue pública. El juez se sentó con rostro grave. Javier, al otro lado, se mantenía recto. Intentaba proyectar calma, pero los nervios le hacían sudar las sienes. Laura habló durante 15 minutos. No usó papeles. No necesitó guión. Durante años, fui silenciada. Fui manipulada, vigilada, golpeada y anulada. No solo por un hombre, sino por un sistema que nos educa para callar, para tolerar, para aguantar.
Yo lo hice. Y casi me pierdo a mí misma. Pero no más. Hoy no estoy aquí por venganza. Estoy aquí por justicia. Porque la verdad no sirve si se guarda. La verdad necesita ser dicha, aunque tiemble la voz. Aunque tiemble todo. El juez escuchó. Tomó notas. Los fiscales mostraron las pruebas. Las firmas. Las cuentas. Los videos. Javier intentó hablar. Su abogado se lo impidió. Ya no había nada que explicar. El veredicto se dictó a las 3 de la tarde. Culpable. Fraude corporativo. Asociación ilícita. Coacción. Amenazas. Pena máxima permitida. Al salir de la sala, Laura se detuvo frente a él. Por primera vez, sin rabia. Te destruí sin tocarte. Como tú intentaste hacer conmigo. Javier bajó la mirada. Nadie más dijo una palabra. Esa noche, Clara organizó una cena en su casa. No era una fiesta. Era una forma de honrar el regreso. Estuvieron presentes algunas vecinas, Emilia, Paola, y hasta la fiscal que había tomado el caso. Hablaron de muchas cosas. De los años perdidos. De las veces que no supieron cómo ayudar. De lo importante que es romper el ciclo. Laura brindó con una copa de agua. No se trata de lo que nos hicieron. Se trata de lo que decidimos hacer con eso. Yo elegí no convertirme en ellos. Elegí hablar. Y si alguna vez vuelvo a callar, recuérdenme quién soy. A la mañana siguiente, Laura caminó por la playa. El cielo aún estaba gris, pero había una luz dorada asomándose en el horizonte. Se quitó los zapatos. El agua fría le tocó los tobillos. Cerró los ojos. En su mente, la voz de su hijo. Mamá, solo quiero que un día seas feliz. Aunque no esté ahí. Y lo estaba. No del todo. Pero sí lo suficiente para entender que había vuelto a nacer. Mientras el viento jugaba con su cabello, pensó en todas las mujeres que aún no hablaban. En todas las Loures que seguían en silencio. Y supo que su historia no podía ser solo suya. Una cámara grababa desde lejos. Era Emilia. Documentaba el cierre. La voz en off de Laura cerró el relato con una frase que quedaría en la memoria de muchos. No se trata de venganza. Se trata de verdad. Se trata de recuperar la voz que me robaron. Y de usarla, para que otras no callen. Y así terminó la historia de una mujer que no solo sobrevivió, sino que aprendió a ser libre. Con cada palabra. Con cada paso. Y con cada verdad dicha en voz alta. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.